En el año 203 después de Cristo, durante el mandato del emperador Septimio Severo, la ciudad de Cartago, en el norte de África, fue testigo de una de las historias más conmovedoras de fe y valentía en la era cristiana primitiva. Dos mujeres, Vivia Perpetua y Felicidad, sellaron con su sangre un testimonio inigualable. Lo que sabemos de ellas nos llega a través de un documento único y excepcional en la historia del cristianismo primitivo, el Diario de Santa Perpetua. Escrito en prisión con sus propias manos, es su testimonio que recoge sus pensamientos, visiones y diálogos hasta el mismo día de su muerte. Se trata de un relato vibrante que nos transporta al corazón mismo de la persecución cristiana en primera persona. Poco después de la muerte de los mártires, otro cristiano añadió a este documento el relato de su ejecución. En una celda oscura y húmeda, iluminada apenas por la luz que se filtra entre los barrotes, una joven de noble cuna se arrodilla en oración. Su nombre es Vivia Perpetua, una mujer de solo 22 años, madre de un bebé recién nacido, pero firme en su fe. Junto a ella, una esclava llamada Felicidad, también cristiana, espera el mismo destino, el martirio. Perpetua, una joven de 22 años, provenía de una familia noble y acomodada de Cartago. Madre de un hijo de pocos meses, había abrazado recientemente la fe cristiana en un tiempo donde confesar a Cristo significaba la muerte. Se encontraba en proceso de catecumenado. Su padre, ferviente pagano, intentó persuadirla en múltiples ocasiones para que renunciara a su fe y evitara así el martirio. Su madre, sin embargo, y dos de sus hermanos, eran cristianos, uno de ellos catecúmeno. Felicidad era esclava en la casa de Perpetua, y juntas compartían la misma fe y destino. Al momento de su arresto, se encontraba embarazada. Por un decreto de Séptimo Severo, se prohibía a todos los súbditos del imperio, bajo severas penas, convertirse al cristianismo. A raíz de este decreto, 5 catecúmenos de Cartago fueron capturados y llevados a prisión. Ellos fueron Perpetua, su esclava Felicidad, su joven compañero, también esclavo, Revocato, Saturnino y Segundo. Pronto su instructor en la fe, Sáturo, se declaró cristiano ante el juez y también fue encarcelado. Fueron confinados juntos en una prisión oscura y sofocante. Y Perpetua nos describe así su experiencia. Nos echaron a la cárcel y quedé consternada porque nunca había estado en un sitio tan oscuro. El calor era insoportable, estábamos muchas personas en un mismo subterráneo muy estrecho, y me parecía morir de calor y de asfixia. Sufría, por no poder tener conmigo, a mi niño de tan pocos meses, que me necesitaba mucho. La oscuridad de la prisión y el hacinamiento producían malestar en Perpetua, agravado por la ansiedad que sentía por la distancia con su pequeño hijo. 2 diáconos, que los visitaban y llevaban consuelo, lograron aliviar en cierta forma sus sufrimientos, sobornando a los carceleros, primero, para obtener que los cambiaran de lugar a una celda con un poco de luz, y luego, para permitirles algunas visitas y consuelo. La madre de Perpetua y su hermano a un catecúmeno los visitaron. Su madre obtuvo el permiso para llevarle su hijo, ya que se le había permitido alimentarlo y mantenerlo un tiempo en la prisión junto a ella. El padre de Perpetua, al escuchar el rumor de que el juicio de los prisioneros cristianos se acercaba, visitó la prisión para suplicarle a su hija que renunciara a su fe. Este es el relato escrito por ella, sobre las visitas de su padre. Vino de la ciudad mi padre, y consumido de pena, se acercó a mí con la intención de derribarme, y me dijo: compadécete, hija mía, de mis canas, compadécete de tu padre, si es que merezco ser llamado por ti con el nombre de padre. Si con estas manos te he llevado hasta esa flor de tu edad, si te he preferido a todos tus hermanos, no me entregues al oprobio de los hombres. Mira a tus hermanos, mira a tu madre y a tu tía materna, mira a tu hijito, que no ha de poder sobrevivir. Así hablaba como padre,
llevado de su piedad, a par que me besaba las manos, se arrojaba a mis pies y me llamaba, entre lágrimas. Y yo estaba partida de dolor, pues era el único de toda mi familia, que no había de alegrarse de mi martirio. Como mi padre, llevado por su cariño, deseaba ardientemente hacerme apostatar con sus palabras, en una visita suya le dije: «Padre, ¿ves, por ejemplo, ese utensilio que está ahí en el suelo, una vasija o cualquier otro?» «Lo veo», me respondió. «¿Acaso puede dársele otro nombre diferente del que tiene?» «No», respondió. «Pues tampoco yo puedo llamarme con un nombre distinto de lo que soy. Cristiana». Pudente, soldado lugarteniente y oficial de la cárcel, empezó a tenernos gran consideración, por entender que había en nosotros una gran virtud. Admitía a muchos que venían a vernos con el fin de aliviarnos los unos a los otros. Cuando se aproximó el día del espectáculo, entró nuevamente mi padre consumido de pena. Empezó a arrojarse por tierra, a pegar su faz en el polvo, a maldecir sus años, y decir palabras que podían conmover a la creación entera. Durante su encarcelamiento, Perpetua tuvo varias visiones místicas. En una de ellas, vio una escalera de bronce que ascendía al cielo, llena de espinas y con una serpiente al pie. Un anciano de vestiduras blancas le dijo: «Sube y no temas». Ella escaló, pisando la cabeza de la serpiente, y al llegar a la cima, vio un hermoso jardín donde un anciano la recibió y le ofreció alimento celestial. Comprendió entonces que esta visión le anunciaba su victoria en el martirio. Ante el procurador Hilariano, los mártires vivieron su proceso, durante el cual fueron interrogados. Se les ofreció la posibilidad de renunciar a su fe si sacrificaban ofrendas para los dioses paganos. Todos, incluyendo Perpetua y Felicidad, reafirmaron su compromiso con Cristo. Su perseverancia en la fe les valió la condena a ser lanzados a las fieras durante los festejos en honor al cumpleaños del emperador Geta. La sentencia estaba dictada, todos los cristianos fueron condenados. La fecha, 7 de marzo del 203. En cuanto a Felicidad, como se hallaba en el 8º mes de su embarazo, se encontraba sumida en gran tristeza, temiendo el aplazamiento de su suplicio, pues la ley vedaba ejecutar a las mujeres embarazadas. Se apenaba sobre todo por tener que verter su sangre, santa e inocente, entre los demás criminales. Lo mismo que ella, sus compañeros de martirio estaban profundamente afligidos de pensar que debían de dejar atrás en soledad a tan excelente compañera. Entonces, 3 días antes del martirio, se unieron todos en una intensa plegaria. Terminada la oración, sobrecogieron inmediatamente a Felicidad los dolores del parto. Y mientras se lamentaba por ellos, uno de los oficiales de la prisión le dijo provocando: «Tú, ¿qué te quejas ahora? ¿Qué harás cuando seas arrojada a las fieras?». Ella le respondió: «Ahora soy yo la que padece. Pero allí, habrá otro en mí, que padecerá por mí, aunque también yo he de padecer por él». Y 2 días antes del martirio, Felicidad dio a luz a una niña, que fue adoptada y criada en modo ejemplar, por una familia cristiana. Según la costumbre romana, los condenados a muerte tenían derecho a una última comida antes de ser ejecutados. Este acto, conocido como la cena liberada, solía ser una ocasión para la lamentación y despedidas. Sin embargo, para los cristianos de Cartago, aquella cena se convirtió en un ágape sagrado, una anticipación gozosa del festín celestial. A diferencia del temor que cabría esperar en aquellos que aguardan la muerte, su reunión no fue un momento de desesperación, sino un verdadero banquete de amor y esperanza. Los diáconos de la comunidad cristiana, desafiando el peligro, lograron visitarlos en prisión y les llevaron la Eucaristía. Con profunda devoción, Perpetua, Felicidad, Revocato, Saturnino y Secúndulo recibieron el cuerpo y la sangre del Señor, fortaleciendo su espíritu para el supremo sacrificio. Se abrazaron unos a otros, oraron con fervor y elevaron himnos de alabanza,
pues no iban al anfiteatro como víctimas derrotadas, sino como soldados victoriosos de Cristo. Con los primeros rayos del sol, los guardias llegaron a la celda. Se abrieron los cerrojos y los mártires fueron llamados uno por uno. No hubo lágrimas ni lamentos entre ellos. Salieron de la prisión con el semblante iluminado, abrazándose y dándose el beso de la paz, como si fueran a una fiesta y no a una ejecución. La multitud rugía en el anfiteatro, ansiosa por el espectáculo de sangre que se avecinaba. Pero al entrar en la arena, sus rostros no reflejaban el miedo de los condenados. Se tomaron de las manos, avanzaron con paso decidido y elevaron los ojos al cielo. Las fieras ya estaban allí, rugiendo tras los barrotes de sus jaulas, listas para ser liberadas. En medio del estruendo del Coliseo, Perpetua y Felicidad se despidieron con una sonrisa serena y con un último abrazo fraterno, se prepararon para sellar con su sangre el testimonio de su amor por Cristo. Al ver esto, el murmullo del público comenzó a cambiar. Algunos se burlaban, pero otros miraban con asombro. No entendían cómo aquellos hombres y mujeres, débiles y desarmados, mostraban más valentía que los propios gladiadores. Las carcajadas se fueron apagando en algunos sectores del anfiteatro, y en su lugar surgió un silencio inquietante. Algunos soldados también quedaron perplejos. Estaban acostumbrados a ver esclavos temblorosos, mendigos suplicando por su vida, criminales llorando de pavor. Pero estos cristianos eran distintos. Uno de los centuriones murmuró: «Miran la muerte como si fuera un premio». Perpetua, aquella joven patricia, vestida con una sencilla túnica, no tenía la mirada de una condenada, sino la de una reina que iba a recibir su corona. Felicidad, a su lado, sostenía su cabeza en alto, con la certeza de que en cuestión de minutos se reuniría con su verdadero Señor. Inmediatamente, el sonido de las trompetas anunció la apertura de las jaulas con las fieras. Un toro salvaje emergió primero, resoplando furioso. Detrás de él, un leopardo y un oso que eran azuzados por los domadores con hierros candentes. La multitud se agitó de expectación por ver a los cristianos correr despavoridos. Pero no hubo gritos ni huidas. El toro se lanzó directamente contra ellas. Felicidad fue arrojada violentamente al suelo. Perpetua cayó de espaldas. Se incorporó de inmediato aturdida, y con la dignidad de una reina se arregló el cabello. No quería morir despeinada, pues para ella el martirio no era una derrota, sino una victoria. En ese momento, Felicidad, aún en el suelo, sintió que su túnica había dejado al descubierto partes de su cuerpo. Su instinto inmediato no fue lamentarse por el dolor, sino bajarse la túnica, para que su cuerpo no quedara expuesto ante la multitud. Aún en el umbral de la muerte, su pudor y dignidad le importaron más que el dolor. Las fieras continuaron el ataque, y la arena comenzó a teñirse de rojo. Perpetua, con el cuerpo cubierto de heridas y la respiración entrecortada, vio cómo Felicidad se tambaleaba para ponerse de pie. Con un último esfuerzo, se acercó a ella y la ayudó a incorporarse. Los cristianos cantaban himnos mientras caían uno a uno. Había algo inquietante en esa escena. No era un espectáculo, sino una procesión sagrada. El gobernador Hilariano hizo un gesto impaciente. El espectáculo estaba durando demasiado. Las fieras habían hecho su trabajo, pero los cristianos seguían con vida. Era hora de terminarlo. Los verdugos fueron llamados, y uno por uno, los mártires fueron pasados por la espada. Perpetua fue la última en ser llamada. Se arrodilló con solemnidad, como si estuviera en oración. El verdugo se acercó tembloroso. Cuando levantó la espada, su mano vaciló errando el golpe e hiriendo a Perpetua, quien lo miró con ternura, y con un gesto sorprendente, tomó la mano del verdugo y guió la espada hacia su propio cuello. Entonces, la hoja descendió. Aquel día en Cartago, muchos vieron la gloria de Dios en dos mujeres.
una patricia y una esclava, que fueron hermanas por su fe. Las actas del martirio y el diario de Perpetua fueron copiados, difundidos y leídos en secreto por generaciones de cristianos. Su historia cruzó mares y siglos. Muchas iglesias se levantaron en su honor y sus reliquias fueron custodiadas con veneración. Santas Perpetua y Felicidad, que no murieron en la arena, sino renacieron en la eternidad, rueguen por nosotros. Si esta historia te ha inspirado y deseas descubrir otras, suscríbete a nuestro canal para no perderlas. Alma Mater es un granito de arena para que los valores de nuestra fe se abran paso en el mundo digital. Muchas gracias.